del contexto de esta canción, ¿no? Que se inspiraron en el rey David para escribir esta letra, porque David constantemente en sus salmos escribía: alma mía, alaba al Señor, alma mía, en todo tiempo da gracias al Señor. Siempre usaba como ese término de alma mía, entonces por eso se inspiraron en el rey David. Pero bueno, nada más quise dar como esa introducción, pero no vamos a estudiar al rey David el día de hoy. Y me gustaría comenzar con una pregunta más bien, si tú alguna vez te has preguntado por qué me siento así, porque yo sé que todos alguna vez, en algún momento de nuestra vida, hemos llegado a estar en esta condición de mil pedazos. Obviamente es una metáfora de que hablamos, nuestra alma está en mil pedazos, nuestro corazón está en mil pedazos, pero nos estamos refiriendo pues que nuestro corazón está lastimado o que nuestra alma está lastimada. A eso nos referimos cuando usamos este término de mil pedazos. Y te decía al principio, si alguna vez tú te has hecho esa pregunta de por qué me siento así, por qué me siento en mil pedazos, me gustaría que tuvieras esta pregunta o este cuestionamiento en tu mente. Y la historia que vamos a estudiar el día de hoy es la historia de Oseas. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre este personaje? Que levante su mano. Ok. Bueno, Oseas, su historia la encontramos en el libro de Oseas. Entonces, quien traiga Biblia, si gustan, me pueden acompañar al libro de Oseas. Y antes de entrar como a profundidad en la historia o en este pasaje, me gustaría que supiéramos el contexto de qué estaba pasando cuando existió o cuando sucedió este acontecimiento del profeta Oseas. Oseas fue uno de los profetas menores. Y bueno, Oseas fue un hombre que vivía en Israel, pero para este tiempo, si tú estudias la Biblia, en el Antiguo Testamento, a partir de una sección, como que ya se menciona Israel y Judá como si fueran dos naciones diferentes. Y cuando acontece este pasaje de Oseas, efectivamente, Israel ya estaba dividido en Israel del norte e Israel del sur, que era Judá. Y bueno, esto sucede por los pecados del rey Salomón. ¿Alguien sabe quién fue el rey Salomón? Sí. ¿Quién fue el rey Salomón? El hijo de David. Entonces, pues obviamente David estaba en la monarquía de Israel y pues obviamente su descendiente, quien toma el trono, es Salomón, ¿no? Y ¿quién sabe cuál era, o bueno, por qué sucedió esto, que después de su muerte el reino fue dividido? O sea, ¿cuál fue la causa? Yo sé. A ver. Porque estaban adorando a otros dioses, ¿no? Porque no se seguía a Dios, estaban adorando a los dioses de Baal. Exactamente. Cuando Salomón era rey, era un hombre muy sabio, sin embargo, él cayó en mucho pecado y se alejó de Dios. Sabemos que el rey Salomón fue un hombre que se le conocía por tener muchas esposas, ¿no? Y muchas concubinas. Entonces, pues muchas de ellas eran extranjeras. Entonces, pues a Salomón le inculcaban o le metían esas ideas de otros dioses, de otras regiones. Y entonces Salomón cayó en idolatría, ahorita lo que nos decía Carlota. Entonces después hubo una profecía que por misericordia de Dios, cuando Salomón estaba en el reinado, no ocurrió este hecho de que se separó de Israel, sino fue hasta después que el rey Salomón muere y toma el trono su hijo Roboam. Pero de igual manera Roboam estaba en mucha contienda. Entonces fue cuando el pueblo de Israel se divide en dos partes, en Israel del norte e Israel del sur. Israel del sur queda a cargo el hijo de Salomón, que era Roboam, a cargo de dos tribus, que una era Jerusalén y otra tribu. Y de las otras 10 tribus se queda como rey
Jeroboam, que era un sirviente o un guerrero del rey Salomón. ¿Sí? ¿Está aquí muy bien? Está un poco confuso, pero créanme que cuando entendemos el contexto, porque si leemos, y ahorita leemos Oseas, así nada más puede ser un poco confuso, pero cuando sabemos qué estaba sucediendo en esos momentos, pues todo resulta más digerible. Entonces, quedamos que cuando Oseas, cuando pasa la historia de Oseas, pues ya estaba dividido Israel. En el trono estaba Jeroboam, porque Oseas vivía en Israel del norte. Y bueno, efectivamente, cuando vamos al libro de Oseas, el primer versículo dice: esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, bueno, aquí nos da el contexto de qué estaba sucediendo. Y bueno, en este momento, cuando sucede la historia de Oseas, las personas que habitaban en el pueblo de Israel estaban cayendo en mucha idolatría. En ese tiempo, los habitantes del pueblo eran muy ricos de la manera material, tenían mucha riqueza. Sin embargo, ellos pensaban, los habitantes del pueblo, pensaban que toda su riqueza era gracias a sus méritos, era gracias a su esfuerzo que ellos desempeñaban, y no daban gracias a Dios ni daban honra a Dios por todos los bienes que ellos tenían. Estaban cayendo en mucha soberbia, estaban cayendo en mucha rebeldía, tenían muchos ídolos. Entonces, Dios decide usar a Oseas, decide usar la vida de Oseas para darle una enseñanza al pueblo de Israel. Y realmente es una enseñanza fuerte. En esta primera instrucción que el Señor le da a Oseas, bueno, Oseas es como la representación de Dios. Y el pasaje que vamos a estudiar son los primeros 3 capítulos, pero como está un poco largo, te voy a platicar qué fue lo que sucedió con la vida de Oseas. Te decía esto del contexto porque si tú lees el libro de Oseas, a lo largo de los capítulos, tú vas viendo que conforme se va desarrollando la vida de Oseas, Dios siempre lo relaciona con el pueblo de Israel, siempre lo busca relacionar lo que estaba pasando en la vida de Oseas con el pueblo de Israel. Pero a mí me gustaría que en este tiempo nos enfocáramos realmente en lo que estaba pasando en la vida de Oseas. Y bueno, entonces te voy a platicar qué estaba ocurriendo. Yo te motivo, te invito a que si tú quieres saber a profundidad qué sucedió con Oseas, bueno, pues lee efectivamente su libro. Pero te decía, los capítulos que vamos a estudiar es el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces, en el primer capítulo, Dios le da una instrucción a Oseas. Y esta instrucción fue que buscara como esposa a una mujer prostituta, que se casara con ella y que tuviera hijos con ella. Y bueno, Oseas pues obedece a la instrucción de Dios, va, busca una ramera que su nombre era Gomer, se casa con ella y tiene hijos con ella. Y bueno, posterior a esto, cuando Gomer tiene a su último hijo, en total tuvieron 3 hijos. Después de esto, la escritura narra, esto ya lo podemos ver o lo podemos leer en el capítulo 2 a partir del versículo 5b. Ahí podemos ver que narra la escritura que Gomer decide ir tras sus amantes. Es decir, que Gomer le fue infiel a su marido Oseas constantemente. Y no dice que le haya sido infiel porque amaba a esos hombres o porque no se sentía a gusto con Oseas, sino porque esos amantes le
le daban pan, le daban agua, le daban lana, le daban lino, le daban aceite, le daban bebidas. Es decir que si lo vemos de esta forma, Gomer, aún ya estando con una vida, ¿cómo se puede decir?, mejor a la que tenía antes, pues ella decide volver a ser una prostituta. ¿Por qué? Porque pues ella va en busca de sus amantes, pero no porque los quisiera o algo así, sino porque sabía que a cambio de ella entregar su cuerpo, a cambio de ella entregar su integridad, ella iba a recibir algo a cambio. Y bueno, posterior a esto que Gomer deja a Oseas, abandona a sus hijos y va en busca de sus amantes. Aquí hay una palabra un poco extensa, más adelante la vamos a estudiar, pero si nos saltamos hasta el capítulo 3, que es el último que vamos a estudiar, aquí vemos que no está escrito como tal, pero se llega a esa conclusión porque el Señor le dice a Oseas que vaya a buscar a Gomer, que vaya en busca de su esposa, que recupere a su esposa. Y narra la escritura que Oseas tuvo que comprar a Gomer por 15 monedas. 15 monedas. Entonces, debido a esto que narra que tuvo que comprar a Gomer, pues se llega a la conclusión que Gomer estaba siendo subastada para ser esposa. Si no, porque la tuvo que comprar, porque Gomer estaba siendo subastada para ser una esclava, no para ser una esposa, para ser una esclava. Entonces, posterior a esto, Oseas se reconcilia con su esposa. Y bueno, esa es la historia que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a ver acerca de dos perspectivas. Quisiera que revisáramos esta historia o que reflexionáramos acerca de esta historia a través de dos perspectivas, es decir, dos preguntas. La primera pregunta es: ¿cuántas veces soy como Oseas? Y vamos a estar revisando algunas características de este profeta, ahorita ya sabiendo su historia. Y al principio, ¿cómo les dije que se llamaba este tema? 1000 pedazos. Entonces, si reflexionamos acerca de la vida de Oseas, yo creo que fue un hombre que constantemente vivía en esa condición de 1000 pedazos. Y la primera característica que quiero que revisemos de Oseas es que él recibió una primera instrucción. Y bueno, la primera instrucción pues es la que te platicaba, la que vemos en el capítulo 1, que Oseas recibe la instrucción que se case con una prostituta, que tenga hijos con una prostituta. Entonces, pues para empezar ahí, imagínate esa instrucción tan fuerte que el Señor le da a Oseas. Quizás es algo que iba en contra de su voluntad, quizás es algo que no estaba dentro de los planes, ni mucho menos de los deseos de Oseas. Pero si tú lees estos primeros versículos, en ningún momento vemos que Oseas reproche o que Oseas cuestione el por qué tiene que acatar esa instrucción. Cuando él recibe esta primera instrucción por parte de Dios, él obedece. Él va en busca de esa mujer ramera y acata la instrucción del Señor. O sea, incluso cuando vemos este primer capítulo, nos va narrando que tiene hijo, hija, e incluso el Señor le da la instrucción de cómo se tienen que llamar estos hijos. Y Oseas obedece. Y yo no sé tú, pero yo te decía
que tú puedas ir reflexionando qué características se asemejan a nosotros. Y yo no sé si tú alguna vez has recibido una instrucción por parte de Dios, a lo mejor a través de tus padres, a lo mejor a través de alguna autoridad que tengas en tu vida. Has recibido una instrucción que quizás ha puesto tu corazón en 1000 pedazos, que quizás ha puesto tu alma en 1000 pedazos, así como la de Oseas. Entonces, ¿por qué no empiezas a pensar qué ha sido aquello que has tenido que hacer para Dios o aquello que has tenido que dejar por causa de Dios, que ha puesto tu corazón en 1000 pedazos, así como Oseas? Y la siguiente característica de Oseas es que murió a sí mismo. O sea, imagínate, desde la primera parte, desde que Oseas tiene que acatar la instrucción de casarse con una prostituta, era algo que quizás no estaba en sus planes. Sin embargo, pues él muere a sí mismo, él renuncia a sus propios deseos y va y acata la instrucción del Señor. Pero eso a lo mejor es como lo más relax de toda la historia, porque imagínate, se casa con una prostituta, tiene hijos con ella, le da absolutamente todo. O sea, no la trata como cualquier persona, sino la trata como su esposa, aunque haya sido una ramera. Oseas trata a Gomer como su esposa, como su mujer. Y aún a pesar de eso, pues lo que te decía, que Gomer decide abandonar a Oseas y serle infiel, decide abandonar a Oseas, abandonar a sus hijos y engañarlo. Entonces, para los que tienen pareja, yo no sé si tú te puedes imaginar ese dolor tan profundo que ha de haber sentido Oseas. O sea, imagínate, de ver a su mujer que él rescató de una vida denigrante, le dio absolutamente todo y aún así ella decide volver a las antiguas prácticas. Ella decide traicionar a su propio esposo. Entonces, yo estoy segura que, por supuesto, que esto puso en 1000 pedazos a Oseas. Imagínate, el saber que a quien tú le diste todo, te abandonó. El saber que a quien tú le entregaste todo de una manera genuina, decidió traicionarte, decidió abandonarte por volver a la misma condición en la que se encontraba. Y yo me imagino que Oseas no tenía ganas de volver a ver a Gomer en su vida. Yo creo que Oseas no tenía ganas de volver a toparse con esa mujer. Y sí, quizás Oseas tenía ganas de decirle hasta de lo que se iba a morir. Yo me imagino, porque era un dolor impresionante. Yo me imagino que Oseas estaba pasando por un dolor impresionante. Sin embargo, aquí vemos y volvemos al mismo punto. Murió a sí mismo, murió a sus propios sentimientos, murió a sus propios deseos, a sus propios anhelos. Te decía, a lo mejor él no quería volver a ver a esa mujer. Sin embargo, él recibe la instrucción de Dios de ve en busca de esa mujer y ámala y rescátala una vez más. Y Oseas lo hace. Oseas lo hace una vez más, va con esa mujer, la compra, la perdona y le da una nueva oportunidad. Quizás es algo que tú y yo hemos tenido que pasar. Quizás tú y yo hemos tenido un corazón que ha estado en 1000 pedazos por causa del Señor, que ha estado en 1000 pedazos porque quizás
hemos tenido que perdonar a alguien que nunca nos pidió perdón a lo mejor. Hemos tenido que estar junto a personas que quizás nos han hecho daño y perdonarlas. Y si tú te reflejas con estas características de Oseas, si tú piensas que te pareces a Oseas, si tú has estado en 1000 pedazos por causa del Señor, así como Oseas, pues qué bueno la neta, porque eso quiere decir que eres un verdadero seguidor de Jesús. Eso quiere decir que eres una persona que realmente le importa el Señor. Eres una persona que realmente anhela seguir a Jesús, así como Oseas, que muchas cosas quizás él no las quería hacer, muchas cosas quizás que tuvo que hacer lastimaron su corazón, quebrantaron su alma, pero estos acontecimientos demostraron que Oseas era un verdadero seguidor de Jesús, era una persona que realmente amaba al Señor. Entonces, como que esta primera perspectiva nos deja así, como los bonitos, ¿no? Que siguen a Jesús, que están en 1000 pedazos por causa de Jesús, que padecen por causa del Señor. Pero cuando damos un brinco a la siguiente perspectiva, créeme que absolutamente todo cambia. Y la siguiente pregunta y la siguiente perspectiva es: ¿cuántas veces soy como Gomer? Y cuando el Señor usa la vida de Oseas, Él la usa en esta representación de Oseas representando a Dios y Gomer representando a todo el pueblo. Es decir, Gomer representándonos a nosotros. Y a lo mejor decimos, ay, no manches, pero no, porque está muy cañón lo que Gomer hizo, de abandonar a su esposo, serle infiel, cuando ella ya lo tenía todo. Y me gustaría que de igual manera fueras pensando, fueras viendo con las características y al final pusieras en una balanza a quién me parezco más, cuántas veces soy como Oseas y cuántas veces soy como Gomer y cuál ganaría. La primera característica de Gomer es que fue infiel. Y muchas veces esta palabra de infidelidad la reflejamos únicamente a una pareja, ¿no? A una pareja que están juntos y uno de ellos pues va con otra persona, engaña a la otra persona. Pero la realidad es que la infidelidad es traicionar, es una traición, es traicionar la confianza de otra persona, de otro ser, hacer algo que hiere a otra persona. Y fue lo que ocurrió con Gomer. Gomer lo tenía absolutamente todo, tenía un esposo que la amaba, tenía hijos. Sin embargo, ella decide volver a su vida anterior. Y me gustaría que lo reflejáramos en nuestra vida con la perspectiva que te decía. Ahorita tú y yo me gustaría que nos reflejáramos con Gomer y viéramos a ese Oseas como el Señor y viéramos a ese Oseas como Dios. ¿Cuántas veces el Señor te ha dado tantas bendiciones? ¿Cuántas veces el Señor te ha llenado de bendiciones que quizás tú no merecías? ¿Cuántas veces el Padre te dio, te ha dado, te ha concedido anhelos que tenías? Me gustaría que pensaras eso, o sea, ¿qué era eso
que hace tiempo tú anhelabas con toda tu alma y hoy ya lo tienes. Y que pensaras, aún cuando el Señor te ha llenado de tantas bendiciones que quizás no merecemos, aún cuando el Señor nos ha concedido tantos anhelos que quizás no merecemos, y tú y yo le hemos sido infieles. Y tú y yo hemos sido como esta mujer y lo hemos traicionado. Tú y yo hemos sido como esta mujer que antes de buscarlo a Él, antes de darle el primer lugar a Él, hemos decidido darle el primer lugar a otras personas. Hemos decidido darle el primer lugar de nuestra existencia, quizás a un ser humano, quizás al dinero, quizás a un trabajo, quizás a un objeto material. ¿Qué ha sido eso? ¿Cuál ha sido ese amante por el que tú has traicionado al Señor como esta mujer? Aún, o sea, lo más impresionante es, aún cuando el Señor te da todo lo que necesitas, porque muchas veces en una relación, cuando alguien es infiel, pero se sabe que la otra persona la maltrataba o algo así, como que dicen, bueno, estaba un poco justificable, ¿no? Pero sabiendo que la otra persona, en este caso el Señor, te lo ha dado absolutamente todo lo que necesitas, ha estado ahí. ¿Y tú cómo le has respondido? ¿De qué manera le has respondido al Señor? ¿Le has sido infiel como esta mujer? Y el siguiente punto es que Gomer no valoró lo que tenía. Y volviendo a lo mismo, ella era una prostituta, ella era una ramera que tenía que entregarse todos los días, tenía que venderse por unas cuantas monedas, tenía que entregar su dignidad por unas cuantas monedas, y llegó alguien que le ofreció una vida digna de matrimonio, le ofreció un hogar, le ofreció una estabilidad, le ofreció una familia, y para ella fue nada, para ella fue algo sin valor, y decidió volver a la misma práctica de prostitución, decidió volver a la misma miseria donde ella vivía. Y tú y yo, ¿cuántas veces hemos preferido la miseria en la que antes vivíamos? ¿Cuántas veces hemos preferido el pecado antes de esa saciedad eterna que el Señor nos da? Antes de esa satisfacción eterna que el Padre nos da. ¿Cuántas veces hemos elegido regresar a donde Él nos sacó? ¿Cuántas veces no hemos valorado lo que Él ha hecho por nosotros? Y la tercera característica es que Gomer fue salvada, así como tú y yo hemos sido salvados y somos salvados todos los días. Y para este punto me gustaría que leyéramos un poco. Vamos a Oseas, capítulo 2, de los versículos del 8 al 14. Y está un poco largo, pero de verdad me gustaría que lo leyéramos para poder entender bien este punto. Te lo voy a leer.
En este punto es cuando Gomer ya había abandonado a Oseas. Estas son palabras del Señor. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo y mi vino nuevo. La dejaré sin lana y el lino que le di para cubrir su desnudez. Voy a exhibir su vergüenza a la vista de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. Devastaré sus vides y sus higueras, que consideraban la paga de sus amantes. La convertiré en maleza, y los animales del campo acabarán con ellas. La llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor. Por eso, ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Y no manches, o sea, yo cuando estudiaba este pasaje y leí esta parte de Oseas, me quebré totalmente, porque es lo que ocurre contigo y conmigo. Y si leemos con atención, te decía, son palabras del Señor. Y como que suena feo, ¿no? O sea, al principio, porque dice que la va a desnudar, que la va a exhibir, que le va a quitar absolutamente todo lo que tiene, porque ella no reconoció quién era su esposo. Y recordemos que Dios usaba la vida de Oseas para mostrarle una enseñanza al pueblo. Pero en este extracto, el Señor trataba de dar a entender, ahora sí que así como decía la canción de Mil Pedazos, de a veces das, a veces quitas, el Señor trataba de dar a entender que así como a ti te ha llenado de tantas bendiciones, que así como a ti te lo ha dado absolutamente todo lo que necesitas, así como tuvo el poder de conceder quizás tus más grandes anhelos, Él también tiene el poder de quitártelo absolutamente todo. Él también tiene el poder de dejarte sin absolutamente nada. Y es lo que estaba diciendo. Estaba dando a entender que Él tenía el poder de dejar a esa mujer adúltera. Él tenía el poder de exhibirla, de desnudarla, de mostrar su vergüenza, de quitarle absolutamente todo lo que tenía. Y aquí como que falta un sin embargo, pero no sé si en otras versiones lo diga, pero aquí dice: por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. O sea, el Señor estaba diciendo: yo tengo el poder de quitarte absolutamente todo. Yo tengo el poder de avergonzarte. Yo tengo el poder de juzgarte. Sin embargo, te voy a llevar al desierto. Y otras versiones dicen: sin embargo, te llevaré al desierto y ahí te volveré a enamorar. Y o sea, no manches. O sea, imagina lo que te está diciendo el Padre el día de hoy. O sea, Él quiere dejar claro su poder, su capacidad, pero también quiere dejar claro
que su misericordia es más grande, que su misericordia y su perdón va más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Y te decía que cuando sabemos el contexto de lo que sucede, podemos comprender un poco más. Yo al principio, cuando te daba el contexto de lo que estaba sucediendo en Israel, pues yo te decía que en esos momentos era una tierra muy rica materialmente, pero que ellos creían, ellos tenían la convicción de que todo lo que tenían era por sus esfuerzos, era por lo que ellos hacían. Entonces el Señor le estaba hablando al pueblo y les estaba diciendo: no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo, el aceite, quien lo ha multiplicado, la plata y el oro. Entonces el Señor le quería decir al pueblo: todo lo que ustedes tienen es por mí y se los puedo quitar en el momento que yo quiera. Sin embargo, te llevaré al desierto y te volveré a enamorar. ¿Alguien sabe qué representa un desierto? Soledad, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Sufrimiento. Sufrimiento. Pues sí, tal cual es como una prueba. Exactamente. Donde el Señor nos confronta. Exactamente. El desierto representa, gracias, un tiempo de prueba. ¿Y por qué usa esta expresión el Señor de te llevaré al desierto y ahí te volveré a enamorar? Porque muchas veces estamos tan cegados como lo estaba el pueblo de Israel. Muchas veces estamos tan cegados por las bendiciones que tenemos. Muchas veces estamos tan cegados por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, creyendo que es por nosotros. Muchas veces estamos tan cegados por nuestra comodidad, estamos tan cegados por lo que queremos lograr, que nos olvidamos del Padre. Lo dejamos a un lado, así como el pueblo dejó a un lado a Dios, así como Gomer estaba tan cegada por esa codicia que dejó a su esposo. Y entonces muchas veces yo al principio te decía, si te has hecho esta pregunta de ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento en 1000 pedazos? Porque a veces estar en 1000 pedazos es necesario para que tú y yo volvamos a Dios. La prueba es un llamado para que tú te acerques al Señor. La prueba es el Señor diciéndote: mírame, aquí estoy, mírame, yo no te he abandonado. Y Carlota decía, el desierto representa un tiempo de soledad, y así es. Y el Señor nos lleva al desierto para recordarnos que en realidad al único que tenemos verdaderamente en esta tierra es a Él. Al único que tenemos realmente en este paso es a Él. El único que nunca nos va a juzgar, que nunca nos va a rechazar pese a nuestra condición, es Él. Pero muchas veces estamos tan cegados en nuestra soberbia, en nuestra idolatría por las personas, por objetos, que nos olvidamos de Él. Y ese tiempo es necesario para que tú y yo lo podamos recordar y podamos volver a Él. Y Gomer, claro que estuvo en ese desierto. Gomer, claro que pasó por ese momento de sentirse totalmente ahogada, de sentirse totalmente sola.
Porque yo te decía, estaba siendo subastada para ser una esclava. Una esclava, por supuesto, porque en esos tiempos, ¿crees que iban a subastar a una prostituta para ser una esposa o algo así? Por supuesto que no. La estaban subastando para ser una esclava. Pero entonces, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: me habló una vez más el Señor y me dijo: ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. La cebada es un cereal similar al trigo. Entonces, Gomer pasó por ese momento de oscuridad, por ese momento de sentir que ahora sí lo había perdido absolutamente todo. Sin embargo, el Señor, aun cuando dejó claro que Él tenía el poder absoluto de avergonzarla, de quitarle todo, de dejarla en una miseria, el Señor la lleva al desierto y la vuelve a enamorar. El Señor le da una nueva oportunidad a través de Oseas. Va y la compra, no como una esclava, sino como una esposa, a la cual le da una nueva oportunidad. ¿Tú crees que Gomer merecía esa oportunidad? Por supuesto que no. ¿Tú crees que tú y yo merecemos las oportunidades que el Señor nos da día con día? El que tú y yo estemos aquí el día de hoy es una oportunidad. Es una oportunidad que Él nos está dando. El que tú y yo tengamos un trabajo, el que tú y yo podamos ir a una escuela, el que tú y yo tengamos una familia, es una oportunidad. ¿Y cuántas veces hemos despreciado esas oportunidades que el Padre nos ha dado? ¿Cuántas veces, pregúntate esto, si pusieras en una balanza el cuántas veces agradeces por lo que tienes y cuántas veces te quejas por lo que tienes, ¿cuál ganaría? Y al principio te decía que Oseas, al atravesar todo este proceso, por supuesto que él muchas veces se rompió en 1000 pedazos por causa de su esposa. Pero dando un salto a la siguiente perspectiva, donde tú y yo somos Gomer, ¿cuántas veces tú y yo hemos puesto el corazón de Dios en 1000 pedazos? Con nuestra infidelidad, con nuestro pecado, con nuestra traición, con nuestra falta de valoración hacia lo que Él ha hecho por nosotros, porque Oseas era la viva representación de Jesús. Y aunque fue muchísimo tiempo antes de que Jesús viniera a esta tierra, lo representó totalmente lo que hizo con nosotros. Porque Oseas va y paga un precio por esa mujer pecadora, por esa mujer que no valía la pena. ¿No te suena similar? Jesús pagó un precio altísimo por nosotros que realmente no merecíamos otra oportunidad, que realmente no merecíamos ser liberados. La diferencia es que Jesús no pagó con dinero, no pagó con riquezas materiales. Jesús pagó con su sangre,
Jesús pagó con su dolor. Valoramos que Jesús fue y compró nuestra libertad cuando tú y yo ya estábamos siendo subastados para ser vendidos al pecado, para ser vendidos a la esclavitud. Valoramos que el Señor nos ha hecho libres, o aún sabiendo todo esto, tú y yo decidimos serle infiel una y otra vez. Tú y yo decidimos seguir lastimando el corazón de Dios una y otra vez con nuestra infidelidad. Y yo te decía al principio, ¿te has preguntado por qué tienes que padecer? ¿Por qué tienes que encontrarte a veces en 1000 pedazos? Pues el día de hoy yo te recomiendo que la próxima vez, antes de preguntarte el por qué tengo que estar en 1000 pedazos, mejor pregúntate cuántas veces con tus acciones y con tu infidelidad tú has roto el corazón de Dios en 1000 pedazos. ¿Cuántas veces con tu infidelidad tú has roto en 1000 pedazos el corazón de un inocente? El corazón de alguien que a ti jamás te ha sido infiel. El corazón de alguien que a ti nunca te ha traicionado. El corazón de alguien que a ti nunca te ha abandonado. El corazón de alguien que tiene el poder absoluto de humillarte, de juzgarte, de dejarte en la ruina, pero que decidió amarte, decidió abrazarte, decidió cuidarte en esa soledad. Pregúntate mejor, ¿cuántas veces has roto el corazón de Dios en 1000 pedazos? ¿Y por qué no cierras tus ojos